Los rusos han absorbido la historia de tal manera que forma parte de su propia esencia, de su propio ser. Tuve una conversación realmente maravillosa con María Zakharova. Ella es la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y la conversación se convirtió en, ahí están los cisnes saliendo del suelo. Grullas, disculpen, no son cisnes. Son grullas, sí, grullas, no cisnes. Bueno, pero se convirtió en una conversación, no en una entrevista. Y ella me habló de su abuela y de cómo su abuela, ¿sabes? En Leningrado, después de haber pasado mucha hambre, cuando empezaron a sacar a los prisioneros de guerra alemanes, ella, a los alemanes, vio lo hambrientos que estaban y les dio su propia ración de pan. Y ellos le preguntaron, ¿por qué estás haciendo eso? Ella dijo, porque es el hijo de alguien, es el esposo de alguien, es un ser humano, ¿sabes? Esa es la compasión de los rusos. Así que tienen esa compasión. Pero también, quiero decir, en uno de esos lugares, ¿sabes? Soy un tipo bastante fuerte. Emocionalmente intento serlo. Y, ¿sabes? Me emociono después, cuando voy a lugares como este. O, ¿sabes? En privado, simplemente me seca una lágrima. No soy, la verdad, muy de expresar mis emociones en público, pero en Crimea, cuando visité el museo de lo que fue el búnker, el último bastión de defensa de Crimea y todo aquello, uno camina por ese museo y de repente atraviesa un pasillo donde al entrar ves estrellas sobre ti y está oscuro, completamente oscuro, y hay estrellas. Y a medida que avanzas por allí, las estrellas se transforman en los rostros de los soldados y de los civiles que perdieron la vida y sus miradas se posan sobre ti. Y la verdad, la sensación es completamente abrumadora, pero en esencia el mensaje que transmiten es, nunca olviden el sacrificio que hicimos por ustedes. Nunca deshonres el sacrificio que hicimos por ti. Cuando fui a Votkinsk en 1988, en el pueblo, hay un monumento a los héroes de la Unión Soviética, el monumento a la guerra. Cada pueblo, cada ciudad a la que vas en la Unión Soviética, ahora Rusia, tiene un monumento donde la gente va y deposita flores todo el tiempo. No es uno de esos monumentos olvidados. Es un verdadero monumento donde la gente deposita flores, donde acuden a visitar, donde recuerdan a sus seres queridos y reflexionan. Estuve en Moscú en mayo, justo para el Día de la Victoria. Pude ver el desfile. Y en Occidente a esto lo llaman propaganda, pero no es propaganda. Tienes que estar ahí entre la multitud y simplemente sentir la energía de toda esa gente. El inmenso orgullo que sienten no es solo una simple exhibición militarista, sino el profundo orgullo de que esto representó la derrota definitiva de los nazis. El Día de la Victoria, el Día de la Victoria. Nosotros en Occidente, especialmente en Estados Unidos, no entendemos eso porque cuando nuestros muchachos regresaron a casa y marcharon en el desfile de la victoria, marcharon por ciudades que no habían sido tocadas por la guerra. Regresamos a hogares y pueblos y aldeas intactos por la guerra, intactos por la guerra. Todo su maldito país quedó completamente arrasado. 27 millones de personas murieron. Y esto está en su ADN. Y tenemos que entenderlo. Debemos entender que el pueblo ruso jamás cederá, nunca retrocederán, especialmente cuando la causa es justa y la causa es correcta. Y pueden soportar más dolor del que es humanamente imaginable. No quieren. Ellos aman la vida como... Lo sabemos, Garland. Los rusos aman la vida tanto como nosotros y de muchas maneras incluso más, porque ellos comprenden por qué están viviendo, cuál es el verdadero valor de la existencia. Pero Dios, tenemos que estar tan profundamente agradecidos de que los rusos sean como son, porque si fueran como yo, estaríamos completamente perdidos. Estaríamos completamente jodidos, sin ninguna salida, porque si los rusos tuvieran mi punto de vista y mi forma de pensar, incluso creyendo en la paz y la diplomacia tanto como yo, si me provocas, te enfrentarás a una pelea. Los rusos no quieren pelear, pero si los obligas a luchar, vas a perder. Solo digo. Sí, Ucrania habría desaparecido el primer día. Afortunadamente no fue así. Y mi predicción es que en algún momento Ucrania, de hecho, terminará siendo como Chechenia, que se convertirá en eso, porque cuando todo esto termine, nadie más que Rusia podrá ayudar a Ucrania. ¿Sabes? Aún recuerdo la primera vez. En febrero fue unos días después de la guerra y Scott estuvo en nuestro programa en Washington, D.C., en un programa de radio. Y él dijo, nunca olvides esto. Y yo desde entonces lo he tenido muy presente. Él dijo, ninguno de estos regímenes en Europa se mantendrá después de esto. Ninguno. Y en aquel entonces todos se han ido ya, excepto quizás Macron, pero todos, cuando esto termine, porque piénsalo, ¿por qué tenemos que hacer esto y sufrir? Porque si ganan, se irán a Polonia y luego a L y al Canal de la Mancha. ¿Sabes qué? Ya se está haciendo obvio. Ya se está volviendo obvio. Ya ni siquiera pueden jugar a eso. Ya ni siquiera pueden decir eso.
ese juego ya no funciona, no tienen nada. Terminemos con este asunto. Sí, tenemos que rearmarnos para poder estar listos y preparados para luchar contra los rusos para el 2030. Ya no dicen eso porque saben que todo lo mejor que pueden hacer es, bueno, supongo que dejaremos de comprar gas ruso, lo cual es estúpido. Pero aún así terminarán comprando gas ruso. Sí, claro. Es como, lo siento chicos, estaban completamente equivocados en todo. Sí, es bastante interesante, Garland, que hayas mencionado Chechenia. Y esto lo iba a sacar al final del programa, pero lo voy a decir ahora mismo. Garland y yo estamos planeando ir a Rusia en marzo. Así que, Donna, no podemos seguir adelante sin tu ayuda, pero una de las cosas que haremos es iremos a Chechenia. Ahora no voy a revelar toda la agenda, pero la razón por la que vamos a Chechenia es para explorar el mismo tema del que Garland acaba de hablar. ¿Cómo llegaron Chechenia y Rusia a donde están hoy, sabiendo que libraron dos guerras horribles? Una comenzó en 1993, la otra comenzó a finales de los 90 y se extendió hasta 2005. Y estamos hablando del tipo de guerras en las que cosas horribles pasaron en ambos lados, el tipo de guerras que generan emociones que, sabes, en teoría deberían tardar generaciones en sanar. ¿Cómo pasaron de esto a donde están hoy? Básicamente del 2000 o 2005 al 2025, 20 años. ¿Cómo llegaron al punto en que los chechenos son de los súbditos más leales de la Federación Rusa? ¿Sabes? ¿Sabes? Chechenia ha sido totalmente reconstruida. ¿Cómo llegamos a ese punto? Porque para toda la gente que anda por ahí soltando cosas sobre Ucrania, hablando del nivel de odio que existe, y hay gente del lado ruso diciendo lo mismo. Quiero decir, el término se usa cada vez más y más y más, y no es un buen término. Pues, ¿sabes? Y, ¿sabes? Hay odio. Y los ucranianos, por supuesto, les están dando una paliza tremenda y, ¿sabes? Están sufriendo y va a haber resentimiento. Bueno, Dios mío, ¿viste cómo quedó Grozny en el 2002? Parecía Gaza arrasada, destruida, borrada, y otras partes de Chechenia se parecían a eso. Mira Grozny hoy totalmente reconstruida. Es como Las Vegas en cuanto a las luces y todo eso. Sí, una ciudad tranquila, con gente caminando por las calles. Puedes ir a Shali y también puedes dirigirte a otras zonas donde hubo intensos combates, donde los habitantes de las aldeas forman parte de clanes que creen firmemente en la venganza de sangre. Y si matas a uno de sus hijos, a uno de sus, ya sabes, hombres, perseguirán a esa persona sin descanso por siempre. Quiero decir, todavía ves en los cementerios que hay una cierta bandera que ondea y que dice esto: la persona que yace aquí abajo aún no ha sido vengada. Y uno piensa, uy, ese va a ser un muy mal día para alguien. ¿Sabes? Porque se toman estas cosas muy, muy en serio. Son extremadamente serios. Pero hoy hay paz entre Chechenia y Rusia. ¿Cómo llegaron a ese punto? Porque esa es la fórmula que necesitamos entender y replicar. Así que Garland y yo vamos a intentar capturar eso. Vamos a ir allí, vamos a intentar capturarlo, vamos a intentar traérselo de vuelta y educar a la gente. Pero no sucede por sí solo, tenemos esta gran visión. Ahora necesitamos cumplir la visión. Para hacer eso necesitamos ayuda. Así que, por favor, vayan a esa página de donaciones que está ahí y donen. Y también tenemos otro viaje. Es un viaje de 2 partes. Una de las partes es Chechenia. La otra parte no puedo comentarla ahora mismo porque, sí, no está garantizada al 100%. Tenemos 2 opciones. Ambas son absolutamente fantásticas y estamos esperando a ver cuál de ellas se concreta. Pero de nuevo, será tan increíble como ir a Chechenia, aunque ir a Chechenia es una de las experiencias más alucinantes del mundo. Pero si quieren que este viaje se haga y se va a hacer, pero, ¿saben? Tenemos que costearnos el camino. Tenemos que pagarlo todo. Así es el periodismo independiente. Y como ni Garland ni yo tenemos patrocinadores corporativos o grandes recursos propios, necesitamos su ayuda. Entonces, ¿sabes? Garland sacó a colación, ¿sabes? El modelo checheno. Ese es un modelo importante, es un modelo esencial para entender cómo sería un posible camino hacia la paz post-conflicto en Ucrania. Y creo que cuanto más gente entienda, ¿sabes? De nuevo esto, mi hija fue a la Universidad de Georgetown. Ella estudió, ¿sabes?, los asuntos caucásicos, el Cáucaso del Sur, pero también a los caucásicos del Norte. ¿Sabes? Su objetivo era ser una funcionaria del Servicio Exterior para servir en el Departamento de Estado. ¿Sabes? Para ser una funcionaria del Servicio Exterior tienes que ser una experta. Así que obtuvo su maestría en el Instituto del Servicio Exterior en Georgetown, especializándose en asuntos rusos y caucásicos. Bueno, la traje conmigo a Rusia en diciembre del 2023 y en enero del 2024. Además de que pudo conocer Rusia y experimentar, ¿sabes?, lo que es una
Ella es ortodoxa, le expliqué lo que es una Navidad ortodoxa, lo que es un Año Nuevo ortodoxo, y cómo un país ortodoxo celebra estas festividades, lo cual fue muy espiritual para ella. La llevé a Chechenia, donde tuvo la oportunidad de almorzar con Ramzan Kadyrov, el jefe de la República Chechena. También pudo conocer a Abdi Alaudinov y tuvo la ocasión de conocer a Adam Delimkhanov. Y también conoció a Lord. Lord ahora es el primer ministro. En aquel momento era simplemente Lord. Un tipo impresionante, y ella pudo conocer al pueblo checheno. Son tan amables, tienen el Teatro Nacional Checheno, ofrecieron una función especial solo para nosotros, y luego nos invitaron al escenario y me pusieron una de esas capas sobre los hombros e hicimos bailes chechenos. Ese es un video que nunca se mostrará en público, pero yo di mi infame o famosa o como sea discurso ante 25,000 soldados chechenos, pero fue una experiencia única donde ella desarrolló profundos conocimientos sobre la región que estaba estudiando. Y ella regresó a Georgetown y sus compañeros le enviaban mensajes de texto diciéndole que se suicidara, que se quitara la vida. Le decían a la escuela que la expulsara del programa, que era una vergüenza. Una vergüenza porque ver de primera mano lo que es la realidad para que puedas incorporarlo a tus propios estudios. Pero fíjate, se supone que Georgetown es la institución académica de mayor prestigio para el servicio exterior y ellos no quieren eso. No quieren conocer la verdad, no desean conocer la realidad, quieren inculcar a todo el mundo la idéntica temática de la CIA, del Departamento de Estado, la rusofobia, que todo lo relacionado con Rusia es malo. Y por el amor de Dios, nadie en América quiere saber la verdad sobre Chechenia. Nadie en Estados Unidos quiere saber la verdad, y todas las personas que escriben sobre el tema no saben absolutamente nada al respecto. He tenido el honor y el privilegio de ir allí 2 veces. Vamos a ir allí una tercera vez. Y, saben, siempre aprendo algo nuevo cada vez que voy, y es absolutamente esencial que capturemos esto. Sabes, he ido allí 2 veces y he intentado capturarlo. Quizás necesito ayuda, por eso traigo a Garland, otra periodista, para que traiga otro par de ojos y vea esto. Pero cuanto más podamos educar a la gente sobre la realidad de Chechenia, más gente se dará cuenta cuando hablo del milagro checheno, de lo que estoy hablando, porque es un milagro increíble. Ir de donde estaban a donde están es un milagro. Es un milagro de liderazgo, tanto checheno como ruso, pero es un milagro del espíritu y la humanidad de la gente misma, del pueblo checheno, que es fundamentalmente incomprendido en Occidente. Y por eso es esencial que vayamos allí, y es esencial que nos ayudes a ir allí. Así que, en fin, esa fue mi propuesta. Lo siento, Garland. Bueno, gente, y por supuesto, ahí lo tienen, ahí está de nuevo. Simplemente vayan a scottritter.com y ahí encontrarán su página de inicio. Volveremos a hablar de eso un poco más adelante, con todo lo que él hace y tiene. Pero aquí, en el extremo derecho, están las donaciones. Pues, boom. Y pueden ver que hay muchísimas formas diferentes en las que pueden donar y así ayudar y, saben, apoyar a Scott con su importantísimo trabajo que está realizando. Saben, lo último que diré es esto. Es un trabajo muy importante el que hacemos, Garland. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Es algo realmente importante. ¿Sabes? La gente, ¿sabes? Hablamos de Rusia y he oído esto y aquello sobre Rusia, pero hasta que fui y lo experimenté por mí mismo, hasta que me reuní con el pueblo ruso, hablé con la gente, hasta que me senté en paneles y respondí preguntas. Y, ¿sabes? Hicimos este panel en San Petersburgo. Ahora, yo no sabía qué esperar, ¿sabes? Estamos allí y hay todos estos, ¿sabes? Estamos Scott y yo, ¿sabes? Un marín y un ex-marín y un policía. Y hay toda esta gente con, ¿sabes? Todo tipo de siglas detrás de su nombre, economistas de renombre internacional y toda esta gente, ¿verdad? Altos funcionarios del gobierno, funcionarios académicos, ex-ministro de Asuntos Exteriores de Austria. Scott o yo estamos sentados allí y yo pensé, bueno, supongo que me sentaré aquí en la esquina a escuchar. Pero no fue así. Ellos como que ni siquiera querían hablar. Ellos decían Garland, Scott, la gente del público querían saber. Y entonces me sentí a gusto y pensé, bueno, qué diablos. ¿Sabes? Nunca me faltan las palabras, pero una vez que me di cuenta de que esta gente es intelectualmente curiosa y no les importa que no tenga un doctorado en asuntos internacionales de Georgetown, eso mejora las cosas. ¿Quieren escucharme? De acuerdo, este es un americano, estos son americanos. ¿Qué tienen para decir? Y toda la sala, y esta, por ejemplo, institución académica de renombre internacional que ha existido por más de 100 años, estaban como al borde de sus asientos. ¿Qué van a decir Garland y Scott?
Y me di cuenta, wow, sabes, estas personas son intelectualmente curiosas y realmente quieren saber quieren saber qué estás pensando, la gente en el chat. Quieren saber cómo te sientes. Fue una experiencia verdaderamente excepcional y me enseñó muchísimo sobre la gente, sobre el pueblo ruso. No, mira, esta ha sido mi experiencia durante todo este tiempo. ¿Sabes? Yo vine a Rusia después de 30 años, de vuelta en mayo de 2000 y... ¿Sabes? Fue una experiencia que me abrió los ojos, pero de muchas maneras fue muy parecida a la experiencia que tuve cuando Rusia se llamaba la Unión Soviética, allá por 1988, 89, 90. Sabes, no nos merecemos, lamento mucho tener que decirlo, pero no nos merecemos el estatus que se nos ha otorgado. Quiero decir, cuando pones la palabra estadounidense detrás del nombre de alguien, como Ronald Nixon, estadounidense, o Scott Ritter, también estadounidense, la gente quiere escuchar lo que tienes que decir, porque sienten curiosidad por América. La misma verdad se aplicaba en los tiempos de la Unión Soviética. Quiero decir, fuimos a Botkinsk, que era una ciudad completamente cerrada, donde literalmente ningún extranjero, aparte de prisioneros de guerra alemanes, había puesto un pie. Y esos prisioneros alemanes estaban allí para construir los edificios, ya sabes, para restaurar el pueblo, y luego se largaron de allí. Pero aquí es donde construyen misiles balísticos intercontinentales. No permiten la entrada de extranjeros en este pueblo, y nosotros vivíamos entre ellos. Antes de que construyeran nuestras viviendas, justo al lado de la fábrica, vivíamos en un hotel reformado, justo allí en el centro de Botkinsk. Cuando nos levantamos y pudimos caminar por la ciudad, teníamos un área por la que podíamos pasear, ir de compras, mezclarnos con la gente. Éramos ciudadanos de Botkinsk. Pues, y fue curioso porque cuando nos vieron por primera vez, o sea, literalmente, uno de los niños con los que, sabes, teníamos una relación de la escuela número 10, creo, nos dijeron, ¿dónde están sus cuernos y dónde están sus colas? Porque nos dijeron que ustedes son el diablo. Y nosotros les dijimos, bueno, a nosotros nos dijeron lo mismo de ustedes. Pero, sabes, aprendimos a ser personas. Pero ellos empezaron a hacer preguntas sobre quiénes éramos, qué pensábamos. Nuestra opinión importaba, les importaba lo que pensábamos. Y como dijiste, no tenías que tener, ya sabes, a Michael McFaul, doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Stanford, detrás de ti. Todo lo que tenías que hacer era decir, soy estadounidense. ¿De verdad? ¿De dónde eres? Soy de, ya sabes, Nueva York. Vaya, ¿cómo es por allí? Pues tienen curiosidad. Ellos solo quieren saber, y esto es asombroso, porque ahora mismo están lidiando con esta cosa llamada los Estados Unidos de América, que los está amenazando con su supervivencia existencial, que está hablando de estrangularlos económicamente hasta la muerte, que está promoviendo la guerra, que, sabes, está detrás del conflicto checheno. Los rusos saben quién trajo a los wahhabíes, fue la CIA, y saben por qué, para derribar a Rusia. Ellos saben todo esto y entonces ven todo esto, oyen hablar de América, 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 luego nos conocen y dicen, de acuerdo, ¿dónde están tus cuernos? ¿Dónde está tu cola? ¿Saben qué es lo que ustedes piensan al respecto? Y es tan esencial que Garland, yo y otros vayamos hasta allí porque le ponemos un rostro humano, a lo que de otra manera no es una máscara muy agradable. Saben, los rusos están observando a los Estados Unidos y no están viendo cosas muy buenas. Los rusos se están dando cuenta de que Hollywood es una enorme y descarada mentira, porque antes veían las películas de Hollywood y pensaban, así es América. Y ahora se dan cuenta de que todo eso es solo una farsa, que es solo una historia, que no es real, es un final de Hollywood, un final muy americano, y la realidad es muy, muy diferente porque ellos han sentido las consecuencias de todo esto. Viven en una nación que ha estado sometida a sanciones durante 4 largos años o incluso más tiempo, desde el año 2014, sí, incluso más, porque simplemente no les agrada Vladimir Putin. Pues, ¿sabes? Sentir la presión económica, ¿sabes? Sentir el dolor cuando las cosas estallan y tus hijos regresan a casa en un ataúd porque otro país no quiere dejarte vivir. No, ¿sabes? No tratamos bien a las personas que llegan a este país. Es decir, mira cómo hemos tratado a la comunidad musulmana después del 11 de septiembre. Solo un odio generalizado hacia todo lo musulmán, porque unos terroristas secuestraron aviones y los estrellaron contra un edificio. Incluso hoy tenemos esta islamofobia extendida por todo el país. Los rusos, ¿sabes? ¿Sabes? El embajador Polyansky, lo has conocido, agradable, el tipo más agradable. De verdad, un tipo genuinamente agradable. Bueno, lo ascendieron de puesto. Ahora está en Viena, a cargo de la OCE y de todo esto. Pero
Sabes, era el hombre más amable del mundo y sin embargo fue tratado como una auténtica porquería en los Estados Unidos. Lo tratamos de una forma horrible. Anatoly Antonov era el embajador ruso, un verdadero experto en América, que ama América. Quería enseñar a América a amar a Rusia, promovía la cultura, los intercambios culturales y cosas por el estilo. Lo ignoraron, lo menospreciaron, lo denigraron por completo. Quiero decir, tratamos a los rusos de una manera horrible, horrible. Pero incluso en su peor día, quiero decir, los rusos harán la reciprocidad. Dirán que los americanos no pueden comprar aquí, no pueden viajar aquí, no pueden hacer eso. Pero no encontrarás a ningún americano viviendo en Moscú que diga, cuando caminen por la calle Arbat, los rusos los tratan como basura. Los rusos son amigables, los rusos son acogedores y lo más importante, los rusos quieren escucharlos. Realmente les importa mucho lo que estás pensando, lo que estás diciendo. Así que cuando Garland y yo estábamos sentados allí en San Petersburgo, quiero decir, fue algo verdaderamente maravilloso de experimentar. E incluso Karin Kneissl, quien es la exministra de Asuntos Exteriores de Austria y la directora del Centro Gorky, ella dijo, sabes que ha hecho un par de estas cosas, sabes, con público ruso, con la gente rusa. Y dijo, apenas pude conseguir que 5 estudiantes asistieran y después de 10 minutos todos se van o están enterrados en sus teléfonos. La sala estaba llena de gente que quería estar allí porque nosotros estábamos allí, no porque seamos famosos, porque somos americanos y solo querían hablar con americanos. Hay una necesidad desesperada ahora mismo en Rusia de intentar poner un rostro humano a la terrible realidad en que se ha convertido Estados Unidos. Y eso dice mucho de los rusos que estén tratando de buscar humanidad, a diferencia de lo que hacemos nosotros, de lo que hago yo. Soy culpable de ello, soy él, de nuevo, empújame y verás a otro yo. Y mi cerebro piensa en los Marines y no es algo bonito, no estoy orgulloso de ello, solo estoy siendo honesto al respecto. Gracias a Dios los rusos no son como yo. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias a Dios los rusos no son como yo. ¿Sabes? Incluso ya casi no nos queda tiempo, pero la gente me decía, ¿cómo fue Garland? Es decir, casi no hay gente negra en Rusia. Y yo dije, fue muy difícil porque Scott y yo no podíamos caminar una cuadra sin que alguien se acercara diciendo, Scott Ritter, Garland Nixon, ¿puedo tomarme una foto contigo? Yo dije, así que sabes, realmente no puedes hacer nada porque hay un ruso cada 1.5 metros que quiere tomarse una selfie contigo. No sabía que sabían quién demonios yo. Bueno, en realidad ellos sabían quién era Scott y pensaron, ese es el tipo del video con Scott, así que también sabemos quién es él. Nosotros conocemos a Scott, tú eres el del video. Y digo, este es su programa. Bueno, en cualquier caso, antes de que nos vayamos, permítanme recordarles a todos que pueden ir a scottreader.com y, por supuesto, cuando visiten scottreader.com, los llevará directamente a su Substack. Y tiene todo tipo de cosas como Ritter Rants y también tiene su Trump Watch, la Russia House. Hay mucho en Russia House. Vayan allí. Hay una gran cantidad de contenido muy interesante allí. Ha realizado una cantidad impresionante de entrevistas y yo mismo participé en algunas de ellas, específicamente en Moscú, pero me refiero a personas rusas de muy, muy alto nivel, ya sea en el ámbito gubernamental, cultural o en otros campos. Fue algo simplemente fantástico, les encantará, aprenderán muchísimo solo con ver esas entrevistas y por supuesto, como dijo Scott, pulsen el botón de donación, deben, si pueden de alguna forma involucrarse y colaborar, asegúrense de donar y así podrán ayudar a financiar el próximo viaje a Rusia. Muchas gracias a todos. Scott, se lo agradezco mucho. Ciertamente lo aprecio. Gracias, Garland. Pásalo bien. De acuerdo. Hablamos pronto. Muy bien a todos. Solo gracias a toda mi gente de Patreon y a PayPal y a todo ese tipo de cosas. Y no olviden, tengo para aquellos con la mentalidad del correo postal, que todavía hay muchísima gente así, tengo un apartado de correos al que pueden enviar lo que quieran enviar dentro de lo razonable. Muchísimas gracias. Estamos fuera.